Noticias de Bolivia de hoy. El 17 de agosto no va a haber elecciones con todo lo que se está tramando. El senador Rodrigo Paz de Comunidad Ciudadana ha realizado graves acusaciones contra el exvicepresidente Álvaro García Linera, sugiriendo que existe un plan para postergar las elecciones generales en Bolivia, previstas para el 17 de agosto. Según Paz, García Linera sería el padrino político de Andrónico Rodríguez con el objetivo de mantener al MAS en el poder mediante una estrategia de demora judicial. Esto incluiría recursos ante el Tribunal Constitucional Plurinacional. Los 4 recursos interpuestos buscarían ganar tiempo para retrasar el proceso electoral. Presión al TSE. Denuncias y acciones legales contra el Tribunal Supremo Electoral para obstaculizar su funcionamiento. Injerencia internacional. Paz menciona la participación del expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero, quien, junto a García Linera, estaría promoviendo una solución política para evitar que el MAS quede fuera del poder. Rodrigo Paz advierte que no cree que las elecciones se realicen en agosto, sino que se busca postergarlas para consolidar a Andrónico Rodríguez como candidato del MAS y evitar una derrota electoral. ¿Usted cree que no va a haber elecciones el 17 de agosto? Mire, yo creo que el masismo no entiende que puedan perder el gobierno el 17 de agosto, el Estado. Entiendo y claramente por referencias, por eso estamos haciendo una solicitud de petición de informe a Cancillería, que hay un movimiento establecido desde intereses del Estado nacional, parte del Estado, y a su vez también desde el Chapare, donde hay una división evidentemente entre Evo y Andrónico, pero hay un elegido y hay un protagonista de todo esto. Ese señor se llama García Linera. El señor García Linera, por información que tengo, por las relaciones que uno tiene internacionalmente, está trabajando para establecer una conducta donde el masismo pueda mantener el poder. Para eso requiere postergar elecciones nacionales, requiere generar confrontación, división en el país, pero a su vez también requiere un círculo internacional, y ahí viene el señor Zapatero, Rodríguez Zapatero, y preguntemos después a Cancillería, si no ha sido Cancillería quien le da la apertura a Andrónico para hablar no solo con el señor Zapatero, sino con instituciones y liderazgos de orden internacional que responden al encuentro de Puebla, al foro de Puebla, y a otros bloques de la unidad externa de un proceso que está viendo después de la pérdida de la Argentina, la posible pérdida y muy seria de Chile, la pérdida de Ecuador, la pérdida el próximo año del Brasil, la pérdida de Bolivia, ya se vuelve un conflicto internacional. Por eso Andrónico con el señor Zapatero y un García Linera, que no lo digo yo, lo dijo él, factor de unidad y de solución para el masismo y continuar con el poder, es un señor Andrónico, el cual promueve García Linera. Aquí el hombre clave de toda esta organización se llama García Linera, dentro del orden nacional como del orden internacional. Senador, cuando usted habla de masismo, habla de las 2 alas del movimiento al socialismo en este momento y una tercera, porque se menciona incluso que Andrónico Rodríguez no sería candidato ni para Evo Morales, porque Evo Morales insiste en que él tiene que ser el candidato, ni con el ala arcista, que en este caso es el movimiento al socialismo, porque Luis Arce se ha consolidado con la sigla, sino que sería una tercera opción, que iría en una tercera opción Andrónico Rodríguez, pero siempre con la misma línea. ¿A quién se refiere cuando habla de masismo? ¿A todos? Claro, García Linera, fuera de tener unos intereses con el gobierno nacional, tanto económicos como políticos, y también con el Chapare, él apadrina al señor Andrónico Rodríguez para generar el proceso de unidad. No se olvide que el masismo no se entiende sin el Estado. Andrónico Rodríguez es el proyecto para sostener al masismo dentro del Estado. Tercera vía, segunda vía, primera vía, la vía que usted quiera. Pero Cecilia, esto es un proyecto que no puede entender al masismo el 17 de agosto fuera del poder del Estado. Por ende, tú tienes que postergar. Generas una serie de denuncias en el Tribunal Constitucional, de hecho la paridad, de hecho si los pueblos indígenas originarios, y vendrán mayores denuncias seguramente. Postergas elecciones, generas un proceso de coordinación entre Estado Nacional, sectores y el ámbito de convencer a Evo Morales que la solución de la conjunción de ambas partes es Andrónico Rodríguez. Pero mientras tanto necesitas
una disposición internacional. El mayor lobista de todos los foros internacionales en favor de Maduro, de Ortega y de todo lo que ha pasado en Bolivia, ha venido hace 2-3 meses acá el señor Zapatero, el expresidente. ¿Qué hace un expresidente de España negociando soluciones para el masismo en Bolivia? Por ende, yo estoy haciendo una petición formal porque esto no se puede generar solo en denuncia o alerta al país, pero estamos haciendo una petición oficial, formal, a Cancillería, porque parte de las condiciones que está generando el señor ex vicepresidente García Linera es el respaldo internacional, ganar tiempo, buscar conjuncionar las dos fuerzas, tanto del arcismo, el masismo en el Estado, tanto el evismo, que no quieren darle una viabilidad a Andrónico como solución del problema. El tema es, bolivianos y bolivianas, de que el masismo está generando un proyecto, postergar elecciones y el masismo se quede en el gobierno nacional con este proceso que está generando. Pero, senador, ¿se puede entender ese panorama, esa figura? ¿Qué tendría que pasar? Es decir, estamos haciendo un déjà vu podríamos estar haciendo un déjà vu de elecciones judiciales. Un déjà vu de Venezuela. ¿Quién fue el personaje que generó el espacio necesario a Maduro cuando se estaba cayendo para establecer un proceso democrático, entre comillas, y darle una oportunidad ganando tiempo en Venezuela? El señor Zapatero. El señor Zapatero junto a García Linera están trabajando para dar tiempo al masismo a establecer una solución. Lo del sistema judicial es un tema interno. Pero esto es un tema internacional. Pero ese no es el único mecanismo que podría frenar las elecciones. ¿Perdón? ¿De qué otra manera se pueden frenar las elecciones? Cuando todo el mundo habla, incluso los políticos que mencionan, de que están garantizadas. Hoy día he visto a mi buen amigo Jaime Dun yendo a declarar a la fiscalía. Ajá. ¿Usted cree que Jaime Dun tiene muertos encima? Yo creo que García Linera debe tener muertos encima. De hecho, era en su momento un activista terrorista en Bolivia. Jaime Dun es un pretexto, buen amigo mío. Como todos los de esa lista, y primero hay que ser solidario con sus familias, junto a otros que han sido vinculados a un autogolpe para establecer un momento de tensión, dispersión, división en la patria, junto a estas denuncias para presionar al Tribunal Supremo Electoral, más el TCP para dividir, retrasar las elecciones. ¿Usted cree que van a haber elecciones el 17 de agosto, Carlos? Esto está... No creo. Yo creo que lo que se está apuntando ahora... Mire, Gonzalo Chávez, Cecilia, usted lo ve a Gonzalo Chávez, a Jaime Dum, ciudadanos de bien haciendo conspiretas para voltear un gobierno. Por favor, en tal caso, están generando un escenario político para dispersar la verdadera atención, que es postergar elecciones y establecer un conducto de generar un mínimo de solución Andrónico presidente. Esto... Lo estoy diciendo yo con ustedes. Esto es parte del manejo de lo que está haciendo García Linera en el país, fuera y dentro del país. A ver, claro, ante el escenario que usted plantea, porque lo que usted plantea es que lo último que ha salido, la presentación de este documental, la reactivación ahora, prácticamente después de cumplirse un año, del denominado caso Zúñigazo y todo lo demás, es una cortina de humo distractiva para consolidar, mientras tanto, lo que usted denuncia, que es la postergación de elecciones. Pero en el caso de llegar a este extremo, que obviamente va a ser una situación... Estamos hablando de suposiciones. No. ¿Cómo llegaría Cecilia, Andrónico Rodríguez? Lo de la Cancillería en España no es suposición. Lo de García Linera y los muertos en actos de terrorismo no es suposición. Hablo, senador, para ser claros. A las Américas no es suposición. Este es el mismo hombre que ha hecho. Sí, pero hablo de esta teoría que usted tiene. Hablo de la teoría, que usted plantea, y que han planteado no solo usted, pero de postergar las elecciones, porque por ahora no es una realidad, no hay una palabra certera que diga sí se están postergando las elecciones. Entonces le digo, ¿cómo llegaría Andrónico Rodríguez a la presidencia? El tiempo que se está ganando es para generar la concertación desde el ámbito de la presión internacional sobre Evo Morales y la concertación con el gobierno para que Andrónico sea la salida. Doña Cecilia... Estimada Cecilia, si tiene orejas grandes, si tiene trompa larga y pesa 2 toneladas, es un elefante. Ahora, si no quieren ver un elefante, no es un elefante. Pero esto está claro. Están dando una medida tras otra, denuncias al Tribunal Constitucional, al Tribunal Supremo Electoral. Yo estoy generando una alerta y una denuncia también al país
pero además yo estoy pidiendo como senador, porque tenemos que defender más allá. Hoy día no es un problema de candidatos. He visto unos candidatos yendo al Tribunal Supremo Electoral, sacándose fotos en alianza. Estamos firmando aquí una alianza, estamos presentando. Oiga, no va a haber elecciones, no va a haber democracia. ¿Qué se está sacando la foto? Bájese del pedestal, vamos a defender la democracia, que haya elecciones el 17 de agosto y que generemos un proceso para todos los bolivianos. Hoy día, el 17 de agosto no va a haber elecciones con todo lo que se está tramando y yo voy a poner las pruebas en su momento, evidentemente, con la Cancillería, que ha sido la que le ha abierto las puertas para hablar al presidente del Senado con un expresidente de España, para tratar con el mayor lobista de todas las circunstancias que pasan con los movimientos que ya han perdido la Argentina, que van a perder Chile, que perdieron Ecuador, que el próximo año pueden perder Brasil y que no quieren perder Bolivia. Por favor, esto hay que tomarlo en serio. Okay. Más allá del debate que estamos o el intercambio de criterios, esto es una realidad y la verdadera conclusión es que con lo que se ha presentado en el TCP se suspenden elecciones. Que me digan los del tribunal que no se suspenden elecciones. Noticias de Bolivia de hoy.